Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Te agradecemos esta hermosa oportunidad que nos concedes de acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por compartir este devocional con otras personas y por esos hermosos comentarios que nos haces llegar y que de alguna manera nos inspiran y nos permiten conocerte. Gracias por poner desde qué país nos estás observando y escuchando. El día de hoy vamos a meditar en la escritura ubicada en el segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo número 1, partiendo del versículo número 9 hasta el versículo número 18. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: bajo ataque, bajo ataque. Creo que nosotros como cristianos en algún momento de nuestra historia vamos a estar pasando por situaciones que son más bien ataques espirituales, ataques que de alguna forma van a llegar a nuestra vida tratando de provocar en nosotros desánimo, confusión, duda, incluso apartarnos de los caminos del Señor. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros cuando nos encontramos bajo ataque? Sabes, muchas veces incluso vamos a estar bajo ataque, incluso cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando le obedecemos puntualmente. Y creo que en esta historia del día de hoy, en esta porción bíblica, en la crónica de la vida del profeta Elías, creo que podemos rescatar por lo menos dos enseñanzas que tienen que ver precisamente de las circunstancias cuando nosotros estamos bajo ataque. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos actuar? Y creo que podemos aprender estos hermosos principios de la palabra del Señor. La primera enseñanza que yo quiero compartir contigo, precisamente la encontramos a partir del versículo número 9 hasta el versículo número 14. Y le hemos puesto de la siguiente manera: cuando te sientas bajo ataque o en peligro, número 1, actúa en fe confiando en Dios. Actúa en fe confiando en Dios. Recuerda que Elías había confrontado al rey Ocosías, le había dicho que porque él había confiado o había ido a buscar consulta más bien con este Dios falso llamado Belzebut. Y entonces le dice: ¿qué acaso no hay Dios en Israel? ¿Que no hay un Dios que pueda darte solución a tus respuestas? ¿Por qué te fuiste por un lado equivocado? Y cuando Ocosías siente de alguna manera esta intimidación de parte de Elías, lo que hace, en lugar de arrepentirse, de hacer un cambio, de buscar a Dios, hace lo contrario, va y trata de tomar prisionero a Elías. Y aquí vamos en esta historia. Escucha lo que dice la historia a partir del versículo número 9. Y enseguida envió tras él a un capitán de 50 con sus 50 hombres. Cuando él subió a donde estaba Elías, este se encontraba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: hombre de Dios, y el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hombres. Tremendo momento. Elías está allí en la cumbre del monte, está recibiendo la palabra del Señor, está en la presencia de Dios. Este capitán con sus 50 hombres se acerca de una manera altanera, alguna manera arrogante, tratando de tomarlo prisionero para llevarlo con el rey Ocosías. Y le dice una palabra, le dice: hombre de Dios. Y es en esa parte donde Elías se toma para agarrarse de la palabra del Señor en fe muy valientemente, y le dice: si yo soy hombre de Dios, que descienda el fuego del cielo y te consuma a ti y a todos tus compañeros. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Sencillamente desciende fuego del cielo. ¿Sabe por qué? Porque en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas, en medio de la lucha espiritual, del ataque espiritual que muchas veces nosotros tenemos,
podemos descansar en que Dios nos cuida, que Dios nos protege, incluso de que Dios pelea nuestras batallas. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Creo que al final debemos evitar la arrogancia. Este capitán y el otro capitán que vienen también llegan con una tremenda actitud arrogante, ¿verdad? Una actitud altanera que no les ayuda en absoluto. Entonces dice la escritura, versículo número 11, y volvió el rey a enviar tras él a otro capitán de 50 con sus 50 hombres, el cual dijo, hombre de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Elías le respondió, si yo soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hombres. Sabes, la arrogancia nunca nos va a ayudar, la altanería nunca nos va a ayudar. Lo que tenemos que hacer más bien es actuar en fe, respetando la palabra del Señor, confiando en la provisión de Dios, confiando en la protección de Dios. Dicen los versículos número 13, volvió a enviar, al tercer capitán de 50 con sus 50 hombres. Subió aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 tus siervos alcancen algún valor a tus ojos. Ya ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50 hombres. Que ahora tenga algún valor mi vida a tus ojos. Y aquí entra ese tercer capitán con una actitud diferente, con una actitud de reverencia, con una actitud de respeto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, inmediatamente en el versículo número 15 dice la escritura, entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no le tengas miedo. Elías se levantó y descendió con él ante el rey. ¿De qué me habla esto? Que al final de cuentas nosotros podemos descansar en la protección de nuestro Dios. Cuando actuamos con un corazón reverente, con un respeto a las cosas santas, siempre Dios de alguna manera está con nosotros para ayudarnos. Hay una segunda enseñanza que yo quiero compartir contigo en este momento. Sabes, cuando estés bajo ataque o en situaciones de peligro, número 2, confía valientemente en el plan de Dios. Confía en el plan de Dios, querido hermano. Sabes, el plan del Dios siempre es mejor que el de nosotros. Los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas siempre son mejores que los planes y propósitos que de alguna manera nosotros en nuestra mente queremos hilvanar y orquestar. Sabes, la escritura continúa diciendo entonces, dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no le tengas miedo. Elías se levantó, descendió con él ante el rey. Probablemente Elías estaba teniendo cierta duda, cierto temor, y entonces la palabra del Señor viene y le dice, desciende, no le tengas miedo. En medio de tu ataque, en medio de la crisis, en medio del problema que tú puedas tener, lo que podemos hacer es confiar en el Señor, hacer a un lado nuestros temores, hacer a un lado nuestras dudas y depositarnos confiadamente en este Dios maravilloso. Sabes, en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras circunstancias difíciles, deberíamos nosotros de acudir a Dios y no recurrir a otros mecanismos equivocados en la vida. El versículo 16 dice así, cuando Elías se presenta ante Ocosías y le dice, así ha dicho Jehová. La palabra de Elías no viene, esto es lo que yo digo, no dice así, es lo que ha dicho Jehová. Él viene en representación de la palabra del Señor. Dice, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebut, dios de Crom, como si no hubiera Dios en Israel, cuya palabra consultar, no te levantarás del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Aquí está Elías hablando con el rey de una manera directa y lo acusa y le dice, tú pusiste tu mirada en un Dios equivocado. Fuiste a consultar a Baal-Zebut. Y entre paréntesis, esta palabra de Baal-Zebut significa el Señor de las moscas. Pero cuando tú vas a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 12, versículo 24, allí están acusando al Señor Jesucristo de actuar precisamente bajo la influencia de este Dios falso. Aquí en el Nuevo Testamento se le conoce no como Baal-Zebut, sino se le conoce más bien como Belcebú. Probablemente tú has escuchado esta expresión anteriormente. Belcebú significa precisamente
príncipe de los demonios. El problema de Ocosías es que era precisamente eso. En lugar de haber puesto su confianza en Dios, puso su confianza en el príncipe de los demonios. Y sabes, creo que al final de cuentas nosotros tenemos que ubicarnos en esta tremenda lucha espiritual que estamos viviendo. Estamos bajo ataque. Hay dos reinos que están peleando y al final de cuentas nosotros tenemos que inclinarnos por el reino de los cielos, por el reino del Señor y poner nuestra confianza en este Dios maravilloso. Dice la escritura para terminar, y murió conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. Reinó en su lugar Joram en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Querido hermano y querida hermana, al final de cuentas recuerda, Dios tiene un plan, Dios tiene todo bajo su control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a confiar en Dios, vamos a depositarnos agradecidos con este Dios maravilloso. Alabamos a Dios por tu vida, agradecemos a usted que nos ha permitido estar con ustedes en este devocional y nos encantaría que nos pudiéramos volver a encontrar nuevamente el día de mañana en una nueva emisión de Nuestro Tiempo con Dios. Les mando un saludo. Hasta pronto.